Bueno, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha declarado abiertamente que Rusia es su enemigo y que quiere asestarle una derrota estratégica en el campo de batalla. Al efecto, Rusia sigue con máxima atención el desarrollo de esta cumbre. Esta reunión se desarrolla en Estados Unidos, justo aquí en Washington, y no debe ser por casualidad, y coincide con el aniversario 75 de este bloque militar. En particular, Rusia manifestó estar atento a asuntos como la transferencia a Ucrania de aviones de combate cazas F-16, sistemas aéreos y declaraciones sobre el uso por Kiev de misiles occidentales. Así que la cumbre de la OTAN, que concluye el jueves, está centrada en el apoyo militar de este organismo militar a Ucrania para crear una cabeza de playa contra Rusia, violando compromisos hechos, por cierto, por gobiernos occidentales a finales del siglo XX, de que su maquinaria de guerra no se expandiría hacia el este, cosa que, por supuesto, ya sabemos que no ha ocurrido. Recientemente, el secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que las naciones que la integran han invertido unos 43.000 millones de dólares anuales en asistencia a Ucrania, y creo que se quedan cortos, desde que Moscú desplegó en febrero de 2022 la operación militar especial para proteger a la población de origen ruso del Donbass, así como desnazificar y desmilitarizar al territorio ucraniano. Stoltenberg dijo que el mayor riesgo que enfrenta la alianza de la OTAN es que Rusia gane en el campo de batalla, como pareciera que está ocurriendo, destacando que no pueden permitir que eso ocurra, pues según él, eso no solo envalentonaría al presidente Putin, sino también a otros líderes de Irán, Corea del Norte y China. Por cierto, gigante asiático que rechaza la expansión de la OTAN en la región de Asia-Pacífico por considerarla una amenaza y una provocación. Durante la cumbre de la OTAN, reafirmaron su apuesta en las dos anteriores reuniones de la alianza, de la que se desarrolló el año pasado en Vilna y la de Madrid en 2022, bajo la repetida consigna de Ucrania prevalecerá, Rusia no prevalecerá. La OTAN se consolida como el último bloque militar hegemónico del planeta, gracias a su participación en la guerra en Ucrania. Sin embargo, las expectativas para esta cumbre son diferentes y la incertidumbre es mayor. Las sanciones o medidas coercitivas impuestas por poderosos intereses económicos imperialistas a través de decisiones políticas en Estados Unidos y sus satélites de Occidente contra Rusia se han vuelto en su contra, una especie de boomerang, fortaleciendo la economía rusa y su capacidad de respuesta. Por otro lado, el candidato estadounidense republicano, si podemos llamarlo así, el empresario multimillonario Donald Trump, ha enviado un mensaje a los socios de la OTAN, exigiendo que paguen más para apoyar militarmente a Ucrania. El cambio de liderazgo en Reino Unido y Francia también complica la situación, pues el organismo se enfrenta a una prueba de fuego en su credibilidad y decadencia como bloque militar gracias al pasado que le persigue, como ocurrió con Afganistán, Irak, Libia y Serbia, entre otros escenarios catastróficos para ellos. Pero antes de avanzar, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto. Vamos a recordarla. La OTAN realiza una reunión de alto nivel donde evalúa incorporar a Ucrania en el bloque, mientras le envía más armas y financiamiento para incrementar el conflicto bélico contra Rusia. Ahora, la pregunta en concreto es, ¿qué intereses se mueven en esta reunión? Hemos puesto 4 opciones. 1, escalar el conflicto bélico. 2, que gane la industria de las armas. 3, evitar el colapso de Europa. Y 4, que Estados Unidos aumente su hegemonía. Si no han participado, pueden hacerlo ahora a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Muy bien. De inmediato vamos a decirles que durante esta cumbre los países miembros de la OTAN han firmado paquetes de ayuda y envíos de armamento militar a Ucrania. Fíjense ustedes, el bloque mantiene su postura por proseguir el conflicto contra Rusia y ha empezado a enviar aviones de combate, cazas F-16 desde Dinamarca, es decir, los Países Bajos, así como defensas antiaéreas estadounidenses a territorio ucraniano. Los países de la alianza acordaron que Ucrania se encuentra en un camino irreversible, se lo dijeron, hacia la adhesión a la OTAN,
una acción que ha sido rechazada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues en diversas ocasiones ha advertido que esto solo incrementaría el conflicto en Ucrania. Bueno, ahora sí, por supuesto, para profundizar en este tema, hemos invitado a una dama que tiene una gran experiencia. Se trata de Ana Teresa Gutiérrez del CID, es investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana, es experta en el tema de Rusia y nos acompaña desde Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar con ustedes. Ah, qué bueno, entonces eso nos ayuda un poco a hacerte las preguntas difíciles de este programa. Bueno, mira, de entrada, ¿cómo ves tú? Primero hicimos una introducción que tratamos de aproximarnos al punto neurálgico del asunto, pero me gustaría si tú tienes una opinión complementaria acerca de lo que hemos adelantado. Bueno, en realidad lo que vemos es una desesperación por parte de Estados Unidos que sigue en declive relativo, pero seguro. Y lo que vemos es que realmente con toda la ayuda, bueno, con todo digamos, las armas que han dado más de 20 países, presupuestos y demás, no logran que Rusia se rinda, al contrario. Y es que su planteamiento está fuera de la realidad. Realmente Ucrania no hubiera podido nunca vencer a Rusia porque Rusia en sí es un gran continente por sí sola. Además, la tecnología bélica que tiene, que viene desde la Unión Soviética cuando le ganó a los nazis que habían doblegado a toda Europa. Pero además, pues recordemos que el presidente Putin empezó a crear nuevo armamento desde hace varios años y este nuevo armamento, pues no, la OTAN no tiene este tipo de armamento y no puede competir con ellos. Entonces, lo lamentable aquí verdaderamente es la muerte de civiles y de soldados ucranianos, porque pues vemos que, según estadísticas, más o menos 400,000 ucranianos ya han muerto en combate y Ucrania, como sabemos, es un pueblo hermano de Rusia, así lo fue durante la Segunda Guerra Mundial y durante la vida de la Unión Soviética, y es muy lamentable ver que incluso están obligando y literalmente robándose a hombres para reclutarlos en el ejército ucraniano y no tienen la suficiente preparación, no los preparan para ir a la guerra y esto se traduce en realmente una tragedia para el pueblo ucraniano. Sí, así es. Y bueno, tú hablabas del armamento ruso. Yo creo que no fue que se te olvidó, sino que no lo incluiste por el tiempo, pero una de las grandes armas que tienen los rusos es su nacionalismo y su patriotismo, demostrado contra Napoleón Bonaparte y contra Hitler, y bueno, son capaces de, bueno, arriesgar la vida. 25 millones de personas murieron contra los nazis, así que bueno, ya tienen una experiencia de lo que es entregar la vida por su patria. Pero a esto se le suman denuncias de líderes de países como Hungría, Orbán, ¿no?, que alerta sobre las repercusiones de la adhesión de Ucrania a la OTAN. Según Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, sumar a Ucrania a la OTAN significaría una amenaza de guerra contra Rusia. A su vez denuncian una falta de honestidad de algunos miembros de la alianza ante este conflicto, pues de acuerdo con su criterio no se oponen a crear más guerras, a pesar de que la OTAN es presuntamente un organismo de defensa, mas no ofensivo. Esto se traduce en el verdadero pregonar la paz y alimentar la guerra, especialmente practicado por los grupos de poder asentados en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. Bueno, esa es la realidad. Ana Teresa, nosotros estamos manejando nuestra hipótesis de que esta reunión de la OTAN no es sino, digamos, un protocolo político frente a los intereses verdaderamente que están por encima y atrás de esto, que son quienes manejan la industria armamentista. A ellos les interesa
producir más guerras, porque más guerras significa más demanda de armas y por lo tanto a ellos no les importa la paz, les interesa es que se mantenga la guerra a como dé lugar. ¿Tú crees eso o hay otra idea? No, creo que es cierto. Vemos cómo las grandes compañías armamentistas estadounidenses están muy interesadas en que siga el conflicto hasta el último ucraniano, como dicen los rusos. De hecho, en pues, esta intención bélica está también Alemania. Alemania, que había sido tan cercana a Rusia no tanto por ideología, sino por el comercio que tenían, por la industrialización que obtuvo a través del gas ruso barato, por el Nord Stream 1 y que iba a ser mayor con el Nord Stream 2. ¿Y qué vemos ahora? El secretario de Energía alemán hace unos meses fue a Ucrania con el representante de la empresa Mittal, y esta es una compañía armamentista muy poderosa en Alemania, y la idea es que Alemania pueda invertir en una fábrica, una empresa que produzca tanques en el suelo ucraniano. Entonces, aquí lo terrible que vemos es que no solo son las armamentistas estadounidenses, sino también esta armamentista alemana, que por cierto, otras empresas para fines civiles alemanas se han tenido que ir a Estados Unidos por la falta de capacidad de energía barata, y se van a Estados Unidos para seguir produciendo. Entonces, esto es una tragedia para los pueblos europeos, no solamente para el ucraniano obviamente es el que más sufre, pero el resto de los pueblos europeos no están bien debido a esta falta de gas ruso y a que pues las sanciones que ha tenido Estados Unidos contra Rusia le han incluso robado, como sabemos, sus activos, que además quieren utilizarlos para dárselos a Ucrania para luchar contra Rusia. Bueno, de verdad, lo que vemos aquí, me parece, es que las grandes transnacionales son las que están librando la batalla. Y aquí se ve precisamente el pensamiento de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, como lo conocemos políticamente, que hablaba de que el capitalismo monopólico y ahora transnacional en esta etapa no pueden coexistir pacíficamente. Y debido a esto, vemos cómo las compañías armamentistas no solo manejan intereses en Ucrania, sino en la misma Alemania, en donde han doblegado totalmente al canciller Scholz y han hecho que el pueblo alemán ya no sea importante en las decisiones que toma su gobierno. Y desde luego que la venta de armas es poderosísima para las economías, pero lamentablemente para los pueblos no solo mueren por la guerra, sino que el mismo pueblo estadounidense está sufriendo, como sabemos, una enorme crisis económica, política y social, ¿no? Bueno, Ana Teresa, ya estamos cerrando la primera parte del programa, gracias a ti, pero en conclusión yo hago una especie de balance que de acuerdo con lo que has dicho, entonces en esta guerra impulsada por los intereses de las industrias armamentistas que tienen su instrumento en Estados Unidos y la OTAN, atacando a Rusia y quizás mirando hacia China, lo que han logrado es que mueran ucranianos, que Rusia crezca más económicamente, que Europa se deprima en la mayoría de los sectores económicos y además en los sectores socioeconómicos que están generando además cambios políticos interesantes en Europa y como tú dices, en Estados Unidos pues el pueblo no recibe beneficio de esta guerra, sino más bien consecuencias catastróficas. Entonces, Ana Teresa, agradecido, ¿sí? Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias también. Gracias a ti por tu gentileza y tu simpatía. Bueno, vamos a despedir nuestra primera parte del programa. Pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes. Ahí está el código QR. Si les da tiempo, pongan su celular ahí para que capten la pregunta y las opciones para responder. Al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y veremos sus tendencias. Por lo pronto, al volver, continuaremos analizando este delicado tema que pone en jaque a la humanidad. ¿Acaso Estados Unidos y la OTAN están dispuestos a recibir el poderoso contraataque de Rusia? Estamos atentos sobre este riesgo desde el mundo y desde el sur. Bueno, seguimos con más de El Mundo desde el Sur a través de Telesur, hoy evaluando esta cumbre que se desarrolla en Washington con la OTAN, una cumbre que ya hemos abordado en una parte cuando estábamos conversando con Ana Teresa Gutiérrez del CIT. Ahora, fíjense, en medio de la cumbre de la OTAN, que se enfoca en financiar la mal llamada autodefensa de Ucrania, Rusia marca su postura. El Kremlin aseguró que tras lo discutido en la cumbre de la OTAN, tomará medidas para garantizar su seguridad ante los intentos de potencias hegemónicas por tratar de desestabilizar el sistema político ruso que, por impulsar un nuevo orden mundial, se ha convertido en el principal objetivo del capitalismo. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que ya está en marcha el plan de envío, como hemos dicho, de aviones de caza F-16 que, según el funcionario, estarán en el espacio aéreo ucraniano para este verano. De esta manera vemos una vez más cómo Washington no solo está detrás de los conflictos, sino que manipula a otras naciones para alcanzar sus objetivos, cosa que no es ninguna novedad. O sea, digamos, valga la redundancia, pues. Bueno, sé que desde hace rato estás escuchando Hernando Kleinsmans, lo que hemos conversado. Estás ubicado en Buenos Aires, Argentina, especialista en temas sobre Rusia, periodista y traductor de medios rusos al español. O sea que sabes un poco de cosas más que nosotros sobre este asunto, sin duda alguna. Hernando, colega, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches para mí. Ah, bueno. No, aquí también es de noche. No sé qué en otras partes del planeta que nos escuchan, bueno, como dice Saraí, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. En este caso nosotros coincidimos con la noche. Bueno, y la noche argentina, que por cierto es un poquito larga, ¿no? Pero no hablemos de eso ahora. Hernando, en tema de la OTAN, que sí nos afecta tanto a Argentina como al resto de la humanidad, es importante. Yo quisiera que me indicaras cuál es el riesgo que hay ahorita frente a este escenario. ¿Qué se está discutiendo en la cumbre de la OTAN? ¿Acaso la paz o acaso más guerra para más dinero, más industria armamentista? ¿A qué están apostando estos jugadores en esta mesa, en este tablero? Bueno, en principio la resolución que adoptó la OTAN, esta en la declaración que adoptó la OTAN hoy, indica claramente cuál es el objetivo. Aun cuando dice que no tiene previsto atacar a Rusia, bueno estaría. Lo que sí determina es, primero, avance total en la costa del Mar Negro, avance total en los Balcanes, apertura de delegaciones en Asia y en África, rearmamiento nuclear en toda Europa. Bueno, no es precisamente un programa pacífico, de ninguna manera, ni mucho menos es un programa que, digamos, se refiere al objetivo inicial de la OTAN, que era de defensa ante la agresión soviética. Bueno, no hay una agresión soviética, no hay una agresión de ningún lado. Sin embargo, la OTAN mantiene una posición absolutamente, digamos, de ofensiva bélica. El envío de los aviones de los F-16 no va a cambiar el rumbo de la guerra, por supuesto. Primero porque son aviones no son nuevos, son aviones, digamos, usados, de segunda mano. Y segundo porque los rusos tienen el suficiente poderío militar como para que esto no les mueva, digamos,
la decisión en cuanto al destino final de la operación militar especial. Esta operación militar especial que está avanzando sin ninguna duda y ante la cual los ucranianos, el régimen de Kiev, no quiero decir ucraniano porque los ucranianos realmente son un pueblo hermano de los rusos, son eslavos, el régimen de Kiev no está en condiciones de atender, de enfrentarse. Primero porque el propio presidente es un presidente ilegal. Su mandato terminó el 1 de mayo. Entonces, como dice Putin, si se llega a un acuerdo de paz, ¿con quién firma? ¿Con quién? ¿Quién es la autoridad en Ucrania ante la cual se puede estar seguro que luego de la firma se van a respetar esos acuerdos? Y segundo, la capacidad militar ucraniana está absolutamente deprimida, no está en condiciones de mantenerse. Y esto es lo que están viendo en la OTAN. Entonces, o bien hay una avanzada, una escalada como la que propuso en su momento el pequeño Napoleón, Emmanuel Macron, o bien hay que empezar a tratar alguna posibilidad de salida de esta situación. Nadie, ni en la OTAN siquiera, yo quisiera referirme a la OTAN como el bloque euroatlántico, porque me parece más apropiado hablar de un bloque donde se concentran los intereses de los grandes monopolios, grupos de complejo militar industrial y los grandes monopolios de otras características, por ejemplo, los intereses financieros. Esta posición de la Alianza Atlántica, esta entrega permanente de suministros, de técnicos, de consejeros, entre comillas, está financiada por alguien. Hay que tener en cuenta esto. Entonces, este paquete de financiación, de esfuerzo militar, de posturas políticas, está haciendo agua, no está en condiciones de seguir avanzando. Y esto de alguna manera es lo que está, a lo que está apuntando Donald Trump. Cuando, dada la actual digamos, referencia política norteamericana, apunta claramente a ser de vuelta presidente de los Estados Unidos. Lo que está diciendo Trump no es voy a hacer la paz. No, lo que está diciendo Trump, no voy a seguir gastando plata. Y esto es normal en un país donde la deuda externa es de casi 35 billones de dólares. Sí. Es insostenible. Entonces, todo esto se conjuga en esta reunión cumbre de la OTAN, donde ni siquiera Zelensky está en condiciones de doblarle la voluntad a los miembros de la OTAN, Hernando, que no han aprobado el ingreso de Ucrania a la OTAN. Hernando. No está todavía eso. Sí. No, me gustaría que enfocáramos también una parte que no quiero que se quede por fuera, que es que China, por medio de su portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Yan, expresó que su país se opone a que la OTAN avance en la región de Asia-Pacífico para perturbar la estabilidad. El vocero de Beijing aseveró que el gigante asiático se opone firmemente a que la OTAN actúe más allá de su caracterización como alianza defensiva regional, insertándose en la región de Asia y el Pacífico para incitar la confrontación, rivalidad y perturbar la prosperidad y estabilidad. El funcionario de China se refirió a la llamada seguridad de la OTAN, que se basa en la mayoría de los casos en colocar al mundo y a las regiones en un alto riesgo de seguridad, y también destacó en referencia a las declaraciones infundadas sobre la postura del país asiático en el conflicto en Ucrania, que China es una fuerza para la paz mundial que contribuye al desarrollo global y aboga por la construcción de un mundo multipolar. Y pongo lo de China acá, Hernando, porque bueno, seguramente la OTAN y Estados Unidos están apuntando a Rusia para después pasar hacia China, que creo que es el más grande enemigo que pueden tener en este momento. No sé cómo lo ves tú. Claro, Luis, porque en realidad el problema central sigue siendo el económico. Entonces, no quiero que me saquen mis mercados. Esta es la postura del bloque euroatlántico. Y China, con el desarrollo y con el importantísimo desarrollo económico que viene evidenciando desde hace décadas,
Es lo que está haciendo. Se está apoderando de mercados. Ahora, si al poderío chino le agregamos las capacidades y el poderío de Rusia, le agregamos las capacidades y el poderío de la India. No te olvides, Luis, que acaba de terminar la visita de Modi, del primer ministro hindú, a Rusia, y el primer ministro hindú al presidente ruso lo calificó como mi querido amigo. Y los acuerdos que se han firmado entre Rusia y la India no son acuerdos circunstanciales, son acuerdos fundamentales. Entonces, si agregamos este componente a la postura china y a la postura de lo que hace unos días ocurrió de la Organización de Cooperación de Shanghái, que abarca a una enorme cantidad de países de Eurasia, la posición de la OTAN no puede dejar de ser agresiva, porque ve que se le están yendo los mercados. Y esto es lo que China, a lo que China apunta, porque China también quiere mantener sus mercados, independientemente de que la concepción china, rusa, bueno, de la Organización de Cooperación de Shanghái y de los BRICS, la concepción de política exterior es diametralmente opuesta a la del bloque euroatlántico. También se trata de temas comerciales. Y por lo tanto, desde luego que ninguno de los países vamos a llamarlo de Eurasia, ninguno de los países que componen el mundo multipolar está de acuerdo en que vengan unos señores que nos han venido explotando durante siglos a imponer un orden que ellos no quieren. Fernando. Esto es el centro de la cuestión. Bueno, creo que independientemente de que sea en China, en África o en Asia. Hernando, creo que estamos bastante claros con tu análisis. Te tengo que despedir agradeciéndote pues tu participación y te invitamos para la próxima oportunidad, que tú siempre eres invitado permanente de Telesur. Pero quédate escuchando digamos, la respuesta de nuestra audiencia a la encuesta y las conclusiones que hacemos de este programa, para que te lleves entonces esa información. Vamos a revisar la encuesta. Fíjense ustedes que preguntábamos que la OTAN realiza una reunión de alto nivel donde evalúa incorporar a Ucrania en el bloque mientras le envía más armas y financiamiento para incrementar el conflicto bélico contra Rusia. Ahora, ¿qué intereses se mueven en esta reunión? Colocamos como primera opción escalar el conflicto bélico. 33% piensa que es así. O sea, un tercio exacto de la audiencia piensa que es escalar el conflicto. 44%, un poco menos de la mitad, piensa que aquí están ganando la guerra las industrias armamentistas. Está clarísimo el público, ¿no? 7% dice que es para evitar el colapso de Europa, que está bien apretada, y un 17%, casi una quinta parte, piensa que aquí se está jugando es el incremento de la hegemonía de Estados Unidos. Ahora vamos a hacer la conclusión nuestra acá, para que te la lleves también, Hernando. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de que la OTAN es un aparato para impulsar guerras y no para evitarlas? A ver, levante la mano. Bueno, cuando observamos los hechos bélicos que desarrolla, así como su amenazante avance en el este de Europa, hasta provocar la reacción de Rusia y poner en alerta a China, no queda más remedio que sospechar que este instrumento bélico, diseñado y controlado por las corporaciones armamentistas asentadas en Estados Unidos y territorios europeos, está buscando detonar un crecimiento explosivo de la demanda de armas a través de una guerra de inmensas proporciones, quizás con el interés de torpedear el indetenible crecimiento de Rusia y China. Estas dos potencias orientales, por cierto, han incrementado sus alianzas estratégicas en función de aprovechar y complementar sus potencialidades, y entre ellas, por supuesto, sus capacidades militares ante la amenaza de Estados Unidos y sus satélites europeos a través de la OTAN. Ante estos hechos, el resto de los líderes y pueblos del mundo, como escuchábamos a Hernando con el caso de la India, están observando que se trata de un escenario en el que se deben tomar decisiones sobre hacia dónde se inclina la balanza, y todo indica que tarde o temprano se impondrá un nuevo orden económico, científico, tecnológico, militar, social, cultural y hasta comunicacional que dejará atrás al agónico hegemonismo imperialista estadounidense y se encamine hacia una sociedad más justa y cooperante. El planeta lo está pidiendo y lo están impulsando sobre todo los pueblos del mundo desde el sur.